Violencia vicaria es una de las formas más crueles y silenciosas de violencia de género. No golpea de frente, sino que hiere a través de lo más sagrado: los hijos. Recientemente, la cantante Cazzu, que lleva más de un año sin poder viajar con su hija por un permiso que depende exclusivamente de su expareja, Cristian Nodal, pero veamos el siguiente fragmento. Adelante. Cazzu nos abre los ojos a una realidad que atraviesan miles de mujeres y niños en México y en el mundo. Y para hablarnos nos acompaña Marilú Razo, directora ejecutiva de Espacio Mujeres, pero también Olga Karina Guarecuco, quien viene este día Sale el Sol a compartir su testimonio. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Exactamente, pero primeramente el principio. ¿Qué es exactamente la violencia vicaria? La violencia vicaria es una de las formas de violencia más crueles y dolorosas que pueden existir. Y hay una mezcla de violencias en ella. Hasta hace poco tiempo se empezó a hablar y se trata de generar daño a las mujeres a través de otras personas, ¿no? Principalmente los hijos y las hijas, pudiera ser también las mascotas o los padres y madres o algún vínculo afectivo importante. Es hacer daño, como tú lo decías, a través de alguien más, no es de manera directa, y va lastimando terriblemente, por supuesto, a las personas que son utilizadas, pero el objetivo es lastimar y debilitar a la mujer, dejándola en un estado de indefensión muy grande. Esto es que te van cerrando las puertas, porque además en la construcción de la violencia vicaria se utilizan muchos de los roles, estereotipos y mandatos de género, en donde se ha creado una idea de maternidad y de madre que se va a utilizar para chantajear y manipular, por ejemplo, a los niños y a las niñas, de tal manera que llega un momento en el que son ellos los que a lo mejor argumentan en contra de la madre, siendo totalmente manipulados y puede ser muchas veces amenazados por el padre, y no solamente por el padre, sino por el entorno que lo rodea. Por eso, cuando hablamos de violencias, es importante hablar del contexto y de la sociedad en su conjunto, claro, de todas esas creencias que van a sostener que estas violencias sean posibles. Por supuesto, también habría que hablar del nivel de corrupción, de impunidad y de abuso de poder. Por eso es importante hablar de esto no nada más en el contexto singular y personal, sino darnos cuenta que esto sucede bajo ciertas condiciones estructurales. Eso es, condiciones económicas, jurídicas, políticas, que facilitan que esta violencia sea en su gran mayoría hacia las mujeres. La violencia vicaria es hacia las mujeres. Y justo como el caso de Cazzu, pero también tenemos acá un caso. Gracias, Olga, por estar aquí y por compartirnos tu testimonio. ¿Quisieras compartirlo con nosotros para poder platicarlo? Sí, bueno, mi hija fue retenida hace 615 días. Me judicializaron con 5 procesos civiles, familiares, y 2 procesos penales, incluyendo un proceso federal utilizando la misma ley que protege a las mujeres en contra de mí. Mi ex esposo no nada más me judicializó, sino también pedía cárcel para mi persona. ¿Argumentando qué? Argumentaba que yo era una persona peligrosa. Adicionalmente se quiso poner de acuerdo con mi primer ex esposo para que mi primera hija también fuera retenida. Esto es muy común entre los agresores vicarios. Mi casa se fue solicitada como embargo para que yo pudiera pagar las pensiones de mi hija. Así como lo habla Marilú, efectivamente la razón es porque yo soy una persona violenta, soy un peligro para mi hija. Se utilizó lo que se llama fraude procesal para estas medidas, y dejé de ver a mi hija 9 meses. Cuando volví a ver a mi hija a través del programa de revinculación del Tribunal de la Ciudad de México, mi hija gritaba, decía que yo era un monstruo, que me tenía miedo. Eso después de estar lejos de ti. 9 meses, sí. Me mandaba mensajes, me decía que yo sabía lo que tenía que hacer, que si yo hacía lo que tenía que hacer, y cuando le preguntas a una niña de 7 años, claro, qué significa lo que tengo que hacer,
te das cuenta que existe algo que los psicólogos llaman lealtad parental. Ella dice, es que tú te vas a quedar sola porque tú eres una mala persona. Que son palabras que no pueden salir de una niña de 7 años, eso es una realidad. Yo quiero agradecerte mucho tu testimonio, veo tu nerviosismo y veo tus ojos, pero también veo tu valentía, porque eres una voz para muchas mujeres que hoy están pasando por eso, que yo me pregunto, ¿cómo llegan a eso? Bueno, la violencia vicaria es lo más extremo. Yo durante mi matrimonio sufrí violencia emocional, si es verdad, la violencia no te pegan, no necesariamente, o sea, sufrí violencia económica, sufrí discriminación, machismo, y en este halo de que tenemos que ser perfectas, las mujeres también nos hacemos muy de que tú todo lo puedes, claro, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, yo trabajo, yo tenía mi otra hija, y dices, bueno, si no pagan pensión no pasa nada, o si pagan la pensión a la mitad, tú terminas... Tú resuelves. Tú eres la mamá mala porque tienes que ponerla a hacer la tarea, claro, o a cepillarla, o despertarla temprano, mientras que el papá es el bueno, el que no la hace cepillarse, el que no la regaña. El que no la regaña. ¿Y cómo te la quitan? Bueno, él me coloca una denuncia por violencia familiar y abuso sexual. ¿A tu hija? A mi hija, diciendo que, bueno, no puedo dar los detalles, claro, pero por eso me la quita. No deja que la niña haga ningunos periciales, le entrega la custodia prácticamente porque el señor fue y dijo. Y bueno, nada, yo creo que en esos primeros 3 meses lo primero que te pasa es que no te lo crees. Sí, de cómo me está... ¿Cómo llegué yo a esto, no? El segundo que te pasa es el miedo de que termines en la cárcel. Muchas mamás terminan en la cárcel. Claro. El segundo, tercer miedo que te da es, bueno, ¿y cómo voy a pagar esto? El tema económico es terrible. Sabemos que es muy doloroso, y gracias por compartirlo, en verdad, pero también siempre lo hemos dicho que también pierden los niños. Y en este caso, por ejemplo, Marilu, ¿cómo afecta a un niño psicológicamente el que un papá le esté lavando el cerebro para decirle cosas de la mamá? ¿Cómo afecta? Manipulando, no, exactamente. Afecta directamente, eso es parte de la violencia psicológica, esa manipulación. Pero aquí es muy importante recalcar algo, y es que esto es una manifestación más y una manifestación extrema de muchas violencias que se han ido acumulando en el tiempo y que van dejando huellas que son invisibles. Normalmente cometemos el error de pensar que la violencia física es la violencia. La violencia física es un tipo de violencia, pero hay muchas otras violencias que van dejando huellas tan duras, tan dolorosas como la violencia física. Y eso es lo que pasa en estos casos. Hay una serie de violencias que van afectando a la mujer y a las niñas y los niños, no nada más cuando empieza la violencia vicaria de manera evidente, sino mucho tiempo antes, ¿no? Y además, pues justamente se va construyendo esta idea de la madre monstruo, ¿no? Claro. La madre monstruo que no está cumpliendo porque tiene que ir a trabajar, porque va a trabajar, y entonces no está como supuestamente tendría que estar, y se crea una imagen de abandono cuando no es verdad. Es la mala madre. La mala madre porque también tiene otras cosas o está atendiendo otras cosas, lo cual no quiere decir abandono. Pero además está poniendo límites que son propios de la educación, para la contención de las niñas y los niños. Pero claro, a un niño tú le dices, ¿qué prefieres? ¿Hacer la tarea o irte a jugar? Irte a jugar. ¿Y qué va a querer? Pues quedarse con quien la lleva a jugar. Perdóname. Claro, no, y justamente hace un rato platicábamos nosotras fuera del aire sobre cómo la mamá luego se puede hacer ver, incluso por el papá, como que la desvalida su orden, sus regaños y demás. Pero también hablábamos sobre el asesoramiento, cómo las mujeres, desde un indicio, cuando empiezan a ver estos tipos de violencia, antes, previamente a la vicaria, pueden ellas irse acompañando. ¿Hay alguna forma de acompañamiento psicológico para que ellas puedan encontrar un sentido en todo esto? Sobre todo legal, ayuda legal. Son las dos, porque además en esto, por eso hablamos de atención integral y multidisciplinaria.
Porque para empezar, lo más difícil es darte cuenta de lo que estás viviendo y decir, no, sí estoy viviendo violencia, no estoy exagerando, porque gran parte de la manipulación es minimizar lo que estás sintiendo. Eres una exagerada, eres una tóxica, hay ciertas cosas buenas, estás loca. Entonces sí, verdaderamente se genera una percepción distorsionada de la realidad y de ti misma, en la que te cuesta muchísimo trabajo decir, efectivamente estoy viviendo violencia y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Por eso es muy importante esta atención conjunta, la asesoría jurídica, pero que esté acompañada de atención psicológica, que te permita ir volviendo a confiar en ti. Es muy importante que puedas recuperar tu confianza. Y que no tengan miedo. No, y que seamos honestos. Están buscando lastimar a la mamá porque no pagan pensión, miedo, no se hacen cargo, pero buscan lastimarla de esa manera. Esa es la mezcla de las violencias. O sea, por un lado la violencia económica, por otro lado la violencia patrimonial, por otro lado la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual. Hay una serie de violencias que van generando esta especie de cárcel invisible, ¿no? De red, de la que es difícil salir, no imposible, por supuesto, pero es importante entenderla así, en toda esta complejidad. Ahora que tú lo ves de fuera y que le podrías decir a la gente cuáles son los primeros signos de esta violencia que tú viste. Mira, yo primero que les puedo decir es, yo no pensé que yo sufría violencia, porque a mí nunca me pegaron. Lo primero que tú piensas es exactamente lo que dice Marilu, ¿no? Yo tenía una casa, en mi caso yo era la sustento del hogar, porque esta persona no tenía un trabajo estable cuando estábamos casados. Y, por ejemplo, en mi caso, yo enfermé al no poder dormir, enfermé de ansiedad posparto. Entonces él empezaba a decirme que yo era mala madre, que yo prefería el trabajo, y cuando yo le decía, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo que trabajar porque si no, no vivimos. Y luego le decía a mi hija que yo no la quería porque yo no estaba en la casa. Y tú no te imaginas, por ejemplo, en mi caso llegaron a ver hasta grabaciones, a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad y esta persona me grababa. Y luego estos videos los para utilizaba. Decir que no estabas bien. Que yo no estaba bien. Es muy común que los agresores vicarios hagan este tipo de manipulación. Y yo tenía terror. A mi hija la grababa, cuando llegaba de mi casa la grababa y le decía, sí, tu mamá te gritó y tu mamá te pegó. Y la niñita, sí, me pegó, me gritó. ¿Estás bueno, cerca de recuperar a tu hija? Yo estoy muy lejos todavía de recuperarla. Ahorita lo primero que quiero es empezar a volverla a ver. El paro en la Ciudad de México ha sido terrible para las mamás, pero bueno, yo tengo confianza en el magistrado Guerra, en la fiscal Berta Alcalde, en que realmente los casos de violencia vicaria se han atendido. El problema es que también están saturados, hay muchísimas. Muchísimas gracias por tu testimonio. Sabemos que no es fácil para ti, pero te agradecemos mucho porque hay muchas mujeres que están pasando por esto y no saben qué hacer. Yo nada más quería decir, cuando me dijeron de cuáles son las señales, cualquier cosa que te haga sentir mal, que tú sientas que estás perdiendo tu identidad, son señales de banderas rojas. Y sabemos que pronto vas a recuperar a tu bebé, vas a ver que sí, porque eres una mujer demasiado fuerte. Y si necesitan ayuda también, está de este lado Marilu, pueden acudir contigo, ¿verdad? Exactamente, Marilu? existen organizaciones de la sociedad civil y también algunas estatales a las que pueden acudir. Nosotras somos Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia, somos integrantes de la Red Nacional de Refugios. La atención que damos es gratuita, multidisciplinaria, y es muy importante que puedan pedir ayuda, que no están solas. Y bueno, es un tema del que hay que seguir hablando para que quitemos todos esos mitos que no nos permiten tomar acciones en el momento que podemos hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.